Muy buenas noches, bienvenidos a Odisea. Bueno, estamos todos conmovidos, consternados por la situación que se vive en Bahía Blanca, que es un desastre derivado de la inclemencia climática. Y queremos empezar el programa informándoles, en algún caso recordándoles, que el gobierno de Bahía Blanca ha establecido, ha creado dos alias para poder hacer transferencias a cuentas bancarias cuya recaudación obviamente va a estar destinada a las familias damnificadas por esta tragedia. Ahí están. Bahía por Bahía es un alias para donaciones de dinero en moneda local, en pesos, y bahiaporbahia.usd para dinero en dólares que se pueda remitir, que se pueda girar desde el extranjero a esas cuentas. Vamos a seguir recordando después estos datos para que se pueda canalizar para que se puedan canalizar esas donaciones. La vida pública, como sabemos, es muy obvio, está condicionada, está determinada por distintos factores. Decisiones políticas que tienen que ver con hechos cotidianos que ocurren hora a hora. Recién el gobierno acaba de emitir el decreto para justificar la toma de crédito en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Después vamos a hablar de eso. Ciclos económicos que tienen otra duración, no son seguidos o no son susceptibles de ser registrados diariamente por el periodismo, tienen otra velocidad. Las clases sociales que se modifican, se vuelven, tienen un espesor, pueden adquirir otro, se achican, se agrandan. Y hay otro factor que es el que me interesa poner bajo la lupa esta noche para entender un movimiento de profundidad que se está registrando en la sociedad argentina y que explica en buena medida el fenómeno Milei, el éxito que Milei tiene en las encuestas, pero que también este otro factor está rigiendo la vida de muchas sociedades en Occidente. Después vamos a hablar, hoy tenemos el gusto y la alegría de tener en Odisea al embajador de Francia en la Argentina, a Romain Nadal, que ustedes, si no lo conocen, algunos de ustedes lo van a conocer esta noche y van a ver que es un hombre brillante. ¿De qué factor estoy hablando que mueve tanto la vida social y mueve la política indirectamente en muchas democracias? Las emociones. Las emociones. Lo que no es enteramente racional, vamos a decirlo en palabras que le gustarían al embajador, lo que no es enteramente cartesiano. Esas son un factor clave hoy y explican mucho de lo que está pasando con la vida política en la Argentina. ¿Por qué? Porque cuando uno mira la historia emocional de la Argentina o de la sociedad argentina en los últimos años, en la mayoría de las encuestas, sobre todo en las cualitativas, las que miran cómo se forman las ideas en la cabeza de la gente y las emociones políticas en el corazón de la gente, advierte que empieza a haber un cambio significativo, muy significativo, digamos en la segunda mitad del año 2020. Curiosamente es cuando se hace más riguroso el efecto de la cuarentena, en medio de la pandemia, que produjo emociones obviamente muy agudas, porque era la sociedad completa expuesta al misterio de un virus que nadie conocía, casi ni los médicos, y expuesta al peligro de la enfermedad y aún de la muerte. Más del 70% de los encuestados en aquellos sondeos del 2020, 2021, 2022, es un fenómeno que además de ser muy llamativo por su dimensión, es llamativo por su continuidad, más del 70% manifestaba posiciones pesimistas. Creía que ese año que estaba viviendo, por ejemplo 2020, era peor que el 2019 y que el 2021 iba a ser peor que el 2020. Se había cerrado el horizonte.
daba la impresión de que no había visibilidad histórica hacia adelante. Y manifestaciones dolorosas que recorrieron toda la campaña electoral del año 2023 y que acá, con mucha insistencia, las consignamos. La idea sintetizada en una sola frase: esto no es vida. Y la política se ha convertido en un circo vacío, del que nosotros, los votantes, ya no fuimos. Depresión, pesimismo e impugnación de la dirigencia para manejar la situación. Y la idea, que Milei captura muy bien y plantea muy bien durante toda la campaña, de que hace falta un cambio de raíz. Esto es lo que en alguna medida se metaforiza con la motosierra, con cortar por lo sano. Es un fenómeno muy importante que condujo a la sociedad argentina, en alguna medida, a votar a Milei, a una parte de esa sociedad, 30% en las primarias, después 56% en el balotaje en contra de Massa. Y si no entendemos eso que pasó, va a ser muy difícil que entendamos esto que está pasando, que es un cambio justamente en ese clima emocional. Por debajo de los barquitos que se mueven en la superficie está este fenómeno o este mar de fondo que tiene que ver con las emociones. Vamos a mirar esto, que es una encuesta ligada a este problema de la consultora Isonomía, que toma un modelo que ellos importan de un modelo de procesamiento de datos cualitativos de la Universidad de Yale en Estados Unidos, que divide las emociones en 4 tipos. Emociones negativas y emociones positivas, es decir, por su signo de valor, y después 2 tipos más que se combinan con los 2 anteriores, que son emociones de alta energía, de alta intensidad, son importantes políticamente, son las que mueven a la gente, las que llevan a producir conductas, las que cambian el comportamiento, y emociones de baja energía. Y a partir de estas 4 categorías, emociones negativas, emociones positivas, alta energía y baja energía, indagan cuál es el estado emocional de la sociedad argentina hoy. Y descubren o detectan que predominan emociones positivas, sobre todo una, expectativa, y otra, esperanza. Expectativa la vemos en el rubro alta energía, esperanza es como más suave, no es tan movilizadora. Pero ¿qué es lo importante? Que esto contradice o contrasta contra aquel otro temperamento, contra aquella otra emoción a la que nos referíamos recién, que dominó a la sociedad argentina desde 2020 en adelante, por lo menos hasta bien entrado 2023 o hasta el final de 2023, que era el desasosiego frente al futuro, el pesimismo, la idea de que no hay futuro, la idea de que estamos en un callejón sin salida. Cuidado, porque si miramos las emociones negativas, acá tenemos 17% de expectativa, 23% de esperanza, es decir, estamos en 40% de estas 2 emociones positivas, y tenemos 14% de angustia, 11% de tristeza, 5% de miedo. Quiere decir que el campo emocional pareciera estar tan polarizado como el campo conceptual cuando se le pregunta a la gente, como vamos a ver después, si aprueba o desaprueba a Milei. Este es el mundo de las emociones. El mundo, podríamos decir, de lo no enteramente racional, que se moviliza con la política, que los políticos buscan movilizar cada vez más, que se potencia muchísimo con determinadas redes sociales, sobre todo con X, la antigua Twitter. Ahora tenemos otro fenómeno que es colindante con esto, que lleva esto al extremo, y que lo vamos a ver reflejado en una foto muy, podríamos decir, simpática. Las creencias. Las creencias en profecías, la creencia en un movimiento oscuro o difícil de racionalizar de la historia. Tenemos esta foto
esto no es, de Santiago Caputo, aquí sí, que se hizo famoso en las últimas semanas por sus intervenciones públicas, el mago del Kremlin, que se está sacando una foto con la señora Marcela Podestá Costa, sobrina nieta de Benjamín Solari Parravicini. Benjamín Solari Parravicini era una especie de vidente, de profeta, que anunciaba a comienzos del siglo XX, en los años 30, la aparición de un hombre gris. Algunos creyeron en el 2001, 2002, que era Duhalde. Ahora mutó, una especie de Nostradamus laico, Solari Parravicini, sería Milei. Es el hombre que viene a salvar a la Argentina de la catástrofe. Este dibujo es un dibujo que está pintado en las oficinas de Caputo y dicen, no lo pudimos verificar, que él en la espalda tiene tatuado un dibujo de los que hacía Parravicini para simbolizar, para expresar las visiones que tenía del futuro, que eran visiones intuitivas, diríamos mágicas. Están los que bromean y dicen pasa a ser del mago del Kremlin al brujo del Kremlin. Muchas veces en la Argentina, o algunas muy caracterizadas, hubo este tipo de pensamiento mágico cercano a la brujería al lado de presidentes. Bueno, ahí lo vemos a Caputo con sus creencias, que van más allá de lo emocional y encarnan en este tipo de visiones. Miremos otra encuesta, en este caso de Casa 3. La encuestadora de Mora Josami, nos muestra, parecida a la anterior, los grados de felicidad en una escala que va de 1 a 5. 1 es tristeza completa, 5 felicidad absoluta, quien la tuviera. ¿Qué nos dice? 15% de los argentinos, nada feliz. 22% de los argentinos, muy felices. Cercano al muy feliz, 25%. De 1 a 5, el promedio da 3,26. Es decir, que está la sociedad argentina predominantemente entusiasmada. Ahora, después muestra otra escala que en la medida en que se cae en la pirámide social, lo cual es lógico, cuanto más pobre, menos feliz. Cuanto más joven, más feliz. Los que tienen de 16 a 29 años están más cerca del pico de felicidad, 3,5. Los que están en un nivel bajo, desde el punto de vista socioeconómico, 3,1 contra 3,7 los que están en el nivel alto. Es decir, a los ricos les va bien, o están entusiasmados, o creen en esta receta. Pero estamos diciendo que asociada a la presencia de Milei hay una modificación, una mutación en el estado emocional que conduce la política desde abajo, desde la profundidad del fenómeno, y que puede explicar cosas inexplicables para muchos, como por qué en medio de un ajuste Milei se sigue sosteniendo. Y eso probablemente, si uno tiene que imaginar una hipótesis, tenga que ver con algo que Milei logra y que no lograron sus antecesores. Cumplir con una promesa importante. Esto es lo que puede haber cambiado o estar cambiando el estado de ánimo. Y puede legitimarlo a Milei, darle una autoridad que sus antecesores o los otros líderes de la clase política no tienen, la mayoría de ellos. ¿Y cuál es esa promesa que se cumple? Bajar la inflación. Detener la inflación, que produce una conmoción en la vida privada de todos nosotros, porque enloquece los precios y deteriora los ingresos. Algo especialmente importante y doloroso en una sociedad con altísimos niveles de informalidad, es decir, con muchísima gente que no puede defender su salario en el marco de una negociación laboral sencillamente porque no pertenece al mundo del trabajo en blanco, no tiene un sindicato que le defienda el ingreso. Entonces,
derrotar la inflación en ese contexto socioeconómico es especialmente importante. Es una inflación muy distinta de la que conocíamos, por ejemplo, en los años 80. Esto explica que los niveles de, aún en medio del ajuste, los niveles de aprobación del gobierno de Milei sean equivalentes a los niveles de desaprobación, están parejos. Lo que decíamos del campo emocional se traslada al campo valorativo. Fíjense, esto es una encuesta, quiero que miren esta encuesta. Esta encuesta la hace una consultora que se llama Atlas Intel, asociada a la agencia Bloomberg. Es una consultora brasileña. No está contaminada, no digo que otras lo estén, pero por la sospecha de ninguna contratación de ningún gobierno local, ni oficialista ni opositor. Tiene otra característica Atlas Intel, la viene pegando mucho, sobre todo con la victoria de Milei, en la primera vuelta y después en el balotaje, con mucha precisión. ¿Qué nos dice? Un empate, la aprobación 47,4%, la desaprobación 48,4%. Del gobierno de Milei, de la gestión del presidente Milei. Ahora, esta encuesta de Atlas Intel tiene una peculiaridad y una curiosidad que es la que me interesa destacar. Y es que cuando mira la imagen personal de Milei, ahí se produce en el mes de febrero un quiebre que todos los encuestadores asocian al escándalo de la criptomoneda Libra y la participación de Milei en ese negocio privado. Se cruzan la imagen positiva con la imagen negativa y acá está el fenómeno, que desde enero a fines de febrero cae 10 puntos porcentuales la imagen positiva y sube 9 puntos porcentuales de 41% a 50% la negativa. Y esto es personal, tiene que ver con algo que aparece en otras encuestas. Me gusta el gobierno, pero no los modales. Me gusta la gestión de Milei, pero no el estilo de Milei. Digo que por primera vez se cruzan 50% la negativa, 45% la positiva, contra 51% de la positiva, contra 41% de la negativa en el mes de enero. Acá ha habido un cambio, y un cambio que seguramente le preocupa al gobierno, y le preocupa seguramente a Santiago Caputo, que es el encargado de que esto se vuelva a la situación anterior. Tal vez por eso el nerviosismo, cierta exaltación. Esto es el caso Libra, donde aparece una característica que hay que empezar a mirar en este gobierno. Y es una característica que está descrita por un artículo que acaba de publicar Francis Fukuyama. ¿Ustedes se acuerdan de aquel profesor que anunció, después del estallido de la Unión Soviética, la caída del muro de Berlín, con un optimismo superior al de estas encuestas, el fin de la historia? Triunfó el capitalismo, triunfó la democracia liberal, no hay más innovación. Bueno, Fukuyama, al que no le salió bien aquel pronóstico, vamos a preguntarle después al embajador Nadal cómo estamos hoy en relación con eso, sobre todo con la democracia liberal. Fukuyama escribe un artículo en una revista Persuasion donde trata de indagar, no en Milei, en Trump. Y dice, ¿esto qué es? ¿Es fascismo? No, no es fascismo. No, porque no hay una ideología. Tampoco hay la idea marxista o comunista de reemplazar un sistema por otro. Lo que hay es un conflicto entre la institucionalidad y las pretensiones de éxito personal. Allí donde el éxito personal o la voluntad personal o el deseo personal se ve contrariado por las instituciones, ahí se arma el conflicto. No pasa tanto por lo ideológico, no pasa tanto por un modelo que sustituye a otro, pasa por
la rebeldía, el enojo que puede producir en algún líder los límites que impone el sistema, los límites que impone la ley. Esto es lo que pasó. Entonces, Fukuyama habla de un concepto que lo va a buscar a Max Weber. Dice, estos son gobiernos patrimonialistas. Les cuesta distinguir entre lo público y lo privado. ¿Qué es lo que dice Milei cuando dice, no, pero si yo tuiteaba desde mi cuenta privada? ¿Por qué me miran como presidente si yo era el ciudadano Milei, que quería promover una criptomoneda que terminó después siendo una especie de estafa? Vamos a un detalle, una pavada. No es para detenernos demasiado, pero el sitio El Canciller publicó esta foto de este cartel, que es Milei promoviendo una beca de un instituto, SEADE, es un instituto de formación, de capacitación académico para estudios de economía y administración de empresas, fundado por el gurú liberal de Milei, Alberto Venegas Lynch, hijo, y aparece Milei en una publicidad privada con la banda presidencial. Acá hay una confusión también entre el presidente Milei y el amigo de Venegas Lynch que le quiere dar una mano para promover su instituto. ¿A dónde estamos yendo? A que esto no es la idea de un gobierno, de un líder o de una ideología antiestatal, es preestatal. Esta confusión entre lo público y lo privado, lo que Fukuyama llama, y Weber, patrimonialismo, la idea de pensar que el Estado es mío, que es de mi propiedad y hago lo que quiero, es previa a la idea del Estado, a la idea de la ley. Es muy difícil distinguir lo público y lo privado. Bueno, es el clima donde prospera la corrupción. Podemos nombrar otros casos. Ahora hay un revuelo en la aduana, por ejemplo. Raro. Muy difícil de verificar, porque dicen que la semana pasada apareció un avión, un vuelo privado desde Miami, con una señorita Laura Belén Arrieta, que aparentemente está ligada a la conferencia de Acción Política Conservadora, que es ese núcleo del que participa mucha gente del gobierno, con Trump, etcétera, que viajó Milei a Estados Unidos para participar de esas reuniones. Aparentemente llegó en un vuelo privado de Miami con una cantidad de valijas, no sabemos cuántas, pero parecen que eran muchas, y cuando fue el operativo de la Policía de Seguridad Aeronáutica y la aduana, esta es la versión que tiene inquietas a las autoridades de la aduana, una orden de arriba dijo, no hay que mirar nada acá. Pasó, hay que verificar. Pero en la aduana lo dan como seguro esto, la semana pasada. Es decir, pareciera que hay procedimientos que se le aplican a unos y a otros no, como si el Estado fuera una cuestión de manejo privado, como si fuera una cuestión, como dice Fukuyama, patrimonialista. Bueno, esto ha afectado o puede seguir afectando la imagen del gobierno. Esto puede explicar, en el caso Libra, este cambio de humor frente no al gobierno, sino a la imagen de Milei. Es personal el tema. Y, por otra parte, vuelve más indispensable el control de la inflación. A medida que se desgastan otros aspectos del oficialismo, el núcleo del oficialismo, su principal activo, que es haber revertido la inflación, se vuelve más imprescindible para ganar las elecciones de octubre. Entonces acá en este problema es el marco que vuelve muy importante la negociación con el fondo, que es de lo que vamos a hablar ahora. ¿Por qué? Porque se trata de acotar la incertidumbre en un mundo, más temas para el embajador, que se ha vuelto muy incierto, sobre todo por una cantidad, podríamos decir, alocada de decisiones y anuncios de Donald Trump. Hay una discusión en curso con el fondo, acaba de salir el decreto, como decíamos, para convalidar ese acuerdo. Es un decreto que sustituye la ley que tendría que emitir el Congreso, según la ley gestionada por Martín Guzmán en el gobierno anterior,
que pretendía que todo acuerdo con el fondo que tuviera algún tipo de relación con endeudamiento tenga que ser aprobado por el Congreso. Es obvio que el gobierno no tiene esa capacidad para aprobarlo, aunque hubo un intento de Guillermo Francos que finalmente fracasó porque no encontraba los votos para que salga una ley aprobando este acuerdo. Salió el decreto. La negociación viene bien. En el gobierno argentino y en el fondo dicen que vienen en muy buenos términos. La Argentina puso otros negociadores distintos de los del primer tramo del gobierno. Ahora negocian el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, y el viceministro de Economía, José Luis Daza, que son dos personas, además, con muy buen talante, de muy buen estilo personal. Es muy difícil que termine una negociación que llevan adelante ellos en un escándalo o en un conflicto inmanejable. Muy importante. Hubo una confusión. Cuando Milei dijo, mando el acuerdo con el fondo al Congreso, que lo dijo cuando abrió las sesiones ordinarias, todo el mundo dijo, bueno, está hecho el acuerdo. No, todavía no. La velocidad que trae hace pensar que este acuerdo va a estar aprobado por el directorio, ya no por el staff técnico, sino por el directorio del fondo, probablemente a mediados de abril. El gobierno lo quiere conseguir pronto porque le da un respaldo, sobre todo si hay un desembolso importante, después vamos a hablar de eso, para moverse en las aguas turbulentas de este mundo que se ha vuelto desde el punto de vista financiero muy incierto, y si no hay que mirar el comportamiento de las bolsas, sobre todo de las bolsas europeas. Entonces es muy importante en este contexto de incertidumbre global para el gobierno tener esta carta de una especie de certificación externa de que el programa funciona. Ahora, ¿por qué se demora? Porque hay dos temas que todavía deben ser definidos, a pesar de que el ministro Luis Caputo dijo este fin de semana, y vamos ahora a ver una parte de su entrevista, es una entrevista acá en La Nación Más con Horacio Cabac, que ya está definido, pero a nivel del staff técnico, el monto del desembolso y el nuevo régimen cambiario. Acá está todo el tema. La demora se debe a que todavía no se terminó de establecer cuál es el régimen que va a adoptar la Argentina para el tipo de cambio, para las operaciones cambiarias. No se definió qué va a pasar con el cepo. Si uno hipnotizara al gobierno en vista de las elecciones de octubre, diría, preferiríamos seguir con cepo y con el crawling peg de 1% mensual, esa pequeña devaluación que deciden los funcionarios en el Banco Central, contra la posición del fondo, que se parecería más a lo que uno imagina que piensa en serio Milei cuando uno mira el pensamiento económico de Milei, que dice, bueno, vamos a la flotación, un mercado libre de cambios, con alguna intervención que puede tener el Banco Central, pero en general libertad de mercado. ¿Qué mejor que el precio del dólar lo fije la oferta y la demanda? Piensa un liberal. Eso es lo que viene desde el fondo. Ahora quiero que usted se demore en mirar 2 minutos una parte breve de la entrevista de Horacio Cabac con Luis Caputo. Es muy importante ese fragmento. ¿Por qué? Porque Cabac le dice, bueno, ¿qué va a pasar con el sistema cambiario? ¿Esto de 2% y ahora 1% de devaluación mensual se mantiene? Y Caputo dice, sí, se mantiene, y después dice que no se mantiene. O sugiere que salimos de ese esquema y que no hay que intranquilizarse porque no hay la suficiente cantidad de pesos como para que, si se libera el cepo, que es lo que él está negociando con el fondo, haya una turbulencia cambiaria. Mírenlo. Con respecto a la cotización del dólar, que es algo que nos marca, por lo menos a nosotros, los entre comillas ciudadanos comunes, la economía. Es como un valor que tenemos de referencia para saber cuánto ganamos, si ganamos bien, si más o menos, si esto es caro, si esto es barato. Ustedes arrancaron con esta idea de ir depreciando el peso 2% en forma mensual, ahora está en el 1%. ¿Se modifica esa política cambiaria con este acuerdo? Mira, de lo que puedo decir, lo importante para la gente es dos cosas. Una, que no cambia nada digamos,
pero no cambia nada por la robustez de nuestro programa. O sea, vos pensás que hoy ese pasivo que yo te cuento del Banco Central, y típicamente en Argentina, Horacio, estuvo entre 14 y 18 puntos de Producto Bruto. Olvídate de que es como 14 o 18 puntos de Producto Bruto, puede sonar muy técnico, pero quédate con el número nomás para entender esto. Hoy ese número es menos de 7%. ¿Qué quiere decir esto traducido? Que lo que dije casi en la primera entrevista que me hicieron hace 14 meses, vamos a ir a una competencia de monedas donde, aunque parezca alocado, van a terminar faltando pesos y la moneda fuerte va a ser el peso. Eso yo lo dije hace 14 meses. Y hoy estamos en esa situación. ¿Qué quiere decir que sean apenas 7 puntos de producto? Que no hay pesos. O sea, la economía necesita una cierta cantidad de pesos para funcionar, a menos que creamos que volvemos al trueque, no sé, que vos te querés comprar un cuaderno y tenés que llevar 4 vasos. O sea, no. Entonces, hoy hay el hecho de tener tan controlado la cantidad de pesos hace que eventualmente pueda haber un poco de volatilidad acotada en el tipo de cambio, pero nunca puede haber un cimbronazo, porque para que pase eso tiene que haber suficiente cantidad de pesos. Interesantísimo, muy importante. Kavak le dice, ¿va a cambiar algo? Es decir, se levanta el cepo, se libera el mercado de cambios, y él dice, no, no va a cambiar nada. ¿Qué es lo que no va a cambiar? Que no va a haber cimbronazo, que va a seguir habiendo estabilidad con el dólar. No dice si nos mantenemos, no ratificó el crawling peg. Muy importante porque quiere decir que la negociación está suficientemente avanzada como para pensar en otro régimen cambiario. Esto es lo que sugiere, no lo dice abiertamente, Luis Caputo en esta entrevista. Y esto está ligado al monto del desembolso, porque hay que suponer que la Argentina va a entregar el cepo si consigue un desembolso importante, que algunos consideran puede ser de 15.000 millones de dólares del fondo, más unos 5.000, 7.000 millones de dólares de otros organismos. Alrededor de 20.000 millones de dólares, esta es la versión, es la hipótesis, es el número que circula entre gente muy informada en relación con esta negociación. Él dice, Caputo, no puede haber un cimbronazo porque hay pocos pesos, no hay suficiente cantidad de pesos como para producir una corrida. Hay otro razonamiento de otros economistas que dicen, va a haber demanda de pesos, porque con el peso ahora puedo comprar cualquier cosa menos dólares. Como si se libera el mercado de cambio, también voy a poder comprar dólares, el peso va a ser una moneda más interesante que quiero tener y la voy a demandar. Y eso disminuye la posibilidad de una corrida cambiaria que produzca un reflujo inflacionario que deteriore el principal activo político del gobierno y que ponga en riesgo un triunfo electoral en el mes de octubre. Este es todo el circuito económico-político de este problema del dólar. Es la eventualidad de una corrida que genere inflación y produzca deterioro en la imagen del gobierno y en la adhesión de la gente del gobierno. Esto es lo que tratan de evitar. Ahora bien, el gobierno intentó aprobar este decreto, aprobar la ley, no pudo, y esto nos pone en evidencia algo que explicó acá en Odisea el lunes pasado Juan Manuel Olmos, dirigente importante del peronismo de la capital, cuando dijo, el gobierno no negocia con nosotros, no negocia con la oposición, quiere imponer cosas. ¿De qué hablaba Olmos? No de la ley, que seguramente el kirchnerismo jamás aprobaría. No le aprobó a Alberto Fernández un acuerdo con el fondo, menos se lo va a aprobar a Milei. No, estamos hablando de otro tema, que es el que hablaba Olmos. Tampoco en el plano institucional judicial va a haber un acuerdo. Y empieza a notarse cada vez más claramente la posición de Cristina Kirchner. Y la posición de Cristina Kirchner es idéntica a la que ella misma mantuvo con los senadores que le respondían en el año 2016, cuando Macri quiso consagrar a 2 jueces de la Corte, Rosati y Rosenkrantz, por decreto. Que es decir, si vienen por decreto, rechazados. Esto es lo que va a hacer Cristina Kirchner con Lijo, o es lo que va a ordenar Cristina Kirchner aparentemente con Lijo y con García Mansilla.
Hay que mirar con lupa todo esto, porque no es lineal. Primero porque hay una diferencia enorme entre aquel decreto de Macri y este decreto de Milei para poner al hijo de García Mansilla. ¿Cuál es la diferencia? Que Macri firmó el decreto, postuló a los 2 jueces, esos jueces no juraron y mientras en el mismo decreto se desataba el proceso para que el Senado apruebe los pliegos. Y Pichetto dijo, no vamos a aprobar los pliegos y en ese caso sí vamos a convalidar que entren por decreto. Pero ya con el acuerdo del Senado. Cristina, y lo dijo en aquel momento la senadora Fernández Agasti, dice, aunque tengan acuerdo del Senado, si empezaron por un decreto, no corren. Ahora es otra la situación, porque el gobierno emite un decreto y los pone por decreto cuando el Senado ya lo está tratando el caso. Es decir, la ofensa al Senado es mayor. El gobierno ya mandó los pliegos, los trató la comisión. Bueno, se demora el Senado en aprobarlos, no es que el Senado no trabaja en el tema. Esto le da mayor razón a Cristina Kirchner para decir yo voy a salir en defensa de la potestad del Senado, del poder del Senado. Y mis senadores van a rechazar los 2 pliegos. Ahora, son 2 pliegos distintos. ¿Por qué? Porque García Mansilla ya es juez de la Corte. ¿Qué quiere decir? Si el Senado rechaza su pliego, ¿tiene que renunciar? Gran problema, porque la Constitución dice que para remover un juez de la Corte solo hay un procedimiento, el juicio político, con una condena de 2/3 del Senado. Es decir, daría la impresión, según media biblioteca, o más de media biblioteca, que aunque le rechace el pliego el Senado, García Mansilla por el decreto puede quedar hasta noviembre. Un García Mansilla que aparentemente se parece más a Rosenkrantz y a Rosati que a Lorenzetti y al hijo. Otra es la situación del hijo que todavía no es juez de la Corte. Ahí sí, si le rechazan el pliego, el hijo no va a ser juez de la Corte. Quiere decir que al final podría quedar hasta fin de año, escuche bien, una Corte con 3 jueces que se parecen ideológicamente entre sí y uno que está más cerca del gobierno. Sería un gran fracaso de Milei. Queda una Corte no 2-2, sino 3-1, configurada con un estilo que es el que el gobierno quiere corregir. Otro problema u otro fracaso del mago del Kremlin, de Santiago Caputo, que es el que tenía que negociar todo esto y aparentemente no se negoció. Quiere negociarlo. Que el gobierno diga, lo quiero al hijo o lo quiero a García Mansilla, poné vos al otro. Eso es una negociación. Nunca hubo eso. Bueno, es un tema importante, porque en la Corte se discuten temas importantísimos para la política. Por ejemplo, se discute la situación de Cristina Kirchner, que todavía no la definió la Cámara de Casación en el caso de Santa Cruz, de la obra pública. Todavía la Cámara de Casación no decidió si habilita que Cristina y otros condenados por el Tribunal Oral vayan a la Corte con un recurso extraordinario. No sabemos cuándo lo va a decidir la Cámara de Casación. Dicen que cerca de julio. Es muy difícil que la Corte trate ese tema antes de las elecciones, es decir, es muy difícil que la Corte le corte el camino a Cristina Kirchner desde el punto de vista electoral. Es un tema importante por esto que vamos a ver ahora. Volvemos a la encuesta Atlas Intel, que como digo es una encuesta muy certera en todos sus estudios anteriores, y nos trae esta sorpresa, que Cristina Kirchner bajó de 62 a 55% su imagen negativa y subió de 28 a 36% la positiva. Quiere decir que sigue habiendo una polarización Milei-Cristina Kirchner. Probablemente podemos imaginar que lo que pierde Milei va a Cristina y viceversa. Pero acá hay un fenómeno para mirar la provincia de Buenos Aires y su conurbano, porque seguramente si ella creyera, si Cristina Kirchner creyera en esta encuesta, va a tener más razones para postularse para ser diputada en estas elecciones. Interesante porque esto bloquea, tal vez le sirve al gobierno, bloquea cualquier posibilidad de renovación interna en el peronismo. Es una mala noticia, si uno quiere, para Kicillof. Hay otra causa importante en la Corte, mucho menos conocida. Hay una causa contra Jorge Macri, al que el gobierno ha puesto en la mira de la peor manera,
usando todos los recursos, los decentes y los indecentes. Una causa originada en Vicente López cuando él era intendente de Vicente López por lavado de dinero. Lo absuelve, lo sobresee la jueza Arroyo Salgado de San Isidro, pero se apela a la medida por los fiscales. Lo sobresee la Cámara de San Martín, pero el fiscal de Cámara apela a la medida. Lo sobresee la Cámara de Casación y se vuelve a apelar y ahora está en la Corte. Todo un problema para Jorge Macri, que está en el corazón de una gran tormenta que es la tormenta de la política porteña, donde se juega mucho de la política nacional. Porque en alguna medida, en buena medida, en la política porteña se juega la posibilidad o no de una alianza entre el gobierno y el PRO. Se juega el destino de lo que sería la derecha en la Argentina. Se despeja o se empieza a despejar la incógnita de si Milei puede quedarse enteramente con el poder del PRO y sobre todo con la capital federal y con el electorado del PRO, o si va a tener que pactar con Macri. Bueno, esto es lo que está detrás de las candidaturas que se empiezan a postular en estos días. ¿Para qué? Para la elección de la legislatura porteña anticipada, donde Mauricio Macri, que ya le intervino el gobierno a su primo, puso al jefe de gabinete Sanchezini, Gabriel Sanchezini, puesto por Mauricio Macri, y cuando se va Waldo Wolf por las fugas de presos, pone Mauricio Macri a Horacio Jiménez, que fue su jefe de policía como ministro de Seguridad. Y ahora Macri postularía, casi seguro, a María Eugenia Vidal, no a un funcionario del gobierno, porque Macri lo que quiere mostrar en la Mauricio, lo que quiere mostrar en la capital federal no es el gobierno de su primo, sino al PRO como partido. Y se encuentra con un problema, que es que Horacio Rodríguez Larreta, muy identificado obviamente con el PRO, quiere ser candidato en contra de Vidal y en contra, en alguna medida, de Jorge Macri y de Mauricio Macri. Mauricio Macri le dice a sus amigos: yo a Larreta logro persuadirlo y bajarlo. Tiene pocos días, una semana para hacerlo. Si no, el PRO va a tener por ahí un drenaje de votos que no sabemos de cuánto es. Pero puede ser importante porque la Libertad Avanza va a poner mucho. Karina Milei va a poner mucho en la elección porteña. Dicen que podría ir Adorni, que podría ir, si no, Pilar Ramírez, que es la representante más directa de Karina Milei en el distrito. Y mientras tanto, Patricia Bullrich, que desde el gobierno nacional insulta a los Macri, siendo ella del PRO. Le dice: Macri, Mauricio, dejen de tener la capital federal como un botín personal. ¿Desde cuándo la tienen? Cuando ella era candidata de Macri, ¿ya pasaba eso? Porque no dijo nada. ¿O empezó a hacer la capital un botín de los Macri una vez que ella entró al gobierno de Milei? Mutaciones de la política a las que estamos muy acostumbrados y que producen un enorme desgaste. También esto explica que Milei, cumpliendo con una promesa, gane. El peronismo mira. ¿Qué mira? Este peronismo de Juan Manuel Olmos, el peronismo de Santoro, mira la dispersión ajena y dice: nosotros con una minoría homogénea a lo mejor podemos hacer un gran papel, ganar, y bueno, en las noches de embriaguez también lo sueñan. Mirar la elección porteña. ¿Por qué? Porque si los Macri logran hacer una elección digna, importante, 25 o 27%, Milei está obligado a pactar con ellos para la elección de senador que se juega en octubre en la capital. Y eso cambiaría el panorama que conocemos hoy y cambiaría las perspectivas parlamentarias del gobierno de Milei a partir del año que viene. Vamos a empezar Odisea con un gran invitado que es el embajador de Francia, Romain Nadal. Después vamos a mirar un informe de Pancho Olivera que nos